Vidas de Santos Podcast por FSM Radio. San Martín de Porres, el médico de Dios. Escrito por el Padre Ángel Peña. Parte 5. Discernimiento de espíritus. Fray Martín tuvo el don de conocer los secretos del corazón de las personas y también el conocimiento de muchas cosas de modo sobrenatural. En una ocasión, a un negro de la enfermería le hurtaron su cama, que era un colchón y una frazada, y habiéndole dicho el negro al siervo de Dios, le respondió: «Aguardadme aquí». Y fue a la celda de un fraile y le sacó de ella, diciéndole: «Padre, si su muchacho no tiene cama, cómpresela usted, y no vaya el muchacho a hurtarle la cama al negro». Y la cargó y se la entregó. En otra ocasión, invitó a merendar a un grupo de novicios en su celda. Entró el hermano Fray Martín con pescado, miel, pan y otras cosas, y sentándose en el suelo en un rincón, les dijo a todos: «Ea, hijos, merendad». Y volviéndose a uno en particular, le dijo por su nombre: «Fray fulano, poned ahí el patacón, moneda, que tomasteis, que no es nuestro y tiene dueño». Y asombrados todos y el tal religioso en particular, éste le dijo: «¿Qué patacón, hermano? ¿Quién ha tomado aquí el patacón?». Y sonriéndose, le respondió: «Sacadlo del zapato, que no está ahí bien la cruz de Jesucristo que tiene». Y la sacó, dejándolos a todos admirados y absortos del caso. Su sobrina Catalina de Porras manifiesta que, estando un día en su casa y habiendo una fiesta grande, deseó ponerse ese día un manto nuevo para salir con él. Fue cosa prodigiosa y de admiración que, no se pasaron ni 2 horas, cuando vio entrar por la puerta de su casa un negro que traía 7 u 8 mantos para que este testigo escogiese el que le pareciese mejor. Y, así lo hizo, y quedó con notable admiración, pues sin haberle dicho cosa alguna al dicho venerable hermano, ni a otra persona de su casa ni fuera de ella, le hubiese enviado el dicho manto, alcanzándole sus pensamientos, y dio infinitas gracias a Dios nuestro Señor. La misma sobrina afirma que su madre Juana de Porras había mandado hacer una llave de un escritorio grande, donde su esposo, Agustín Galán, guardaba el dinero, con ánimo de sacárselo sin que él supiera. Al día siguiente, Juana se encontró en la calle con Fray Martín, que le dijo: «Hermana mía, ¿cómo ha hecho una cosa tan mala en haber hecho las llaves para robar a su marido dinero?», afeando mucho la acción y dándole muchas reprensiones. Le dijo que la echase por ahí y no se valiese de ella, que allí estaba él para socorrerla en lo que se le ofreciese, como lo hizo mientras vivió. Y habiendo vuelto llorosa a casa, le contó a este testigo lo que le había pasado, y jamás usó de la dicha llave ni se valió de ella para cosa alguna, quedándose maravillados de cosa que no sabía el susodicho, ni se le dio noticia de ello, y que solo lo sabían ese testigo y su madre. La misma Catalina afirma que estaba en el valle de Bocanegra, a 3 leguas de Lima, en compañía de su madre y de Melchor González, su marido. Sobre cosas de poca importancia tuvo este testigo un disgusto con su madre, y a horas de mediodía recibieron un papel del venerable hermano Fray Martín de Porras, en que decía que había sabido el disgusto que había tenido este testigo con su madre, porque había vuelto con su marido, y visto el dicho papel por las personas que se hallaron presentes, se quedaron espantados de haber visto un suceso tan raro como el referido, mayormente sin haberle avisado de cosa alguna de dicho disgusto, ni haber habido con quién en aquella ocasión. Y sigue diciendo que, estando ella con su madre en una finca como a media legua de Lima, tuvieron un disgusto su madre y su padrastro Agustín Galán, y se quedaron sin comer. Y, queriendo venirse a la ciudad, se presentó Fray Martín con una canasta, y en ella traía unas empanadas, roscas de pan regalado, frutas y vino, y entró en la casa donde estaban, diciendo que venía él a holgarse, alegrarse, y a comer con ellos, y que ya sabía lo que había sucedido, de lo que todos se quedaron admirados. Y habiendo hecho las amistades entre marido y mujer, comieron lo que había llevado, y se volvieron a quedar todos en la chacra, finca. Y contando el caso sucedido la madre de este testigo a un religioso de su orden, llamado Fray Fernando Aragonés, le dijo que no podía ser que hubiese ido a la dicha chacra, porque no había faltado de su compañía un instante, y había estado en el convento sin salir de él, y que lo sabía porque era su compañero de la enfermería. El padre Alonso de Arenas, siendo el lector de artes en el convento, había salido una mañana muy afligido de flaqueza de estómago, y venía pensando dónde hallaría una escudilla de mazmorra de chuño. Y yendo por los claustros con este pensamiento, se había encontrado con el venerable hermano y le había dicho: «Hermano lector, ¿quiere vuestra paternidad una escudilla de chuño?».
y quedándose admirado de ver una cosa tan rara y que él solo había pensado, le dijo que sí, y se le había llevado a su celda y había socorrido su necesidad. Precisamente por esto, porque conocía los corazones y porque Dios le daba una especie de ciencia infusa sin haber estudiado, le consultaban como oráculo del cielo los prelados por la prudencia, los doctos por la doctrina, los espirituales por la oración, los afligidos para el desahogo, siendo medicina general para todos los achaques. Juan de Arguinao, obispo de Santa Cruz de la Sierra y electo arzobispo de la ciudad de Santa Fe en el reino de Granada, afirma que siempre tuvo al siervo de Dios por muy prudente y santo, porque el Señor le había dado la sabiduría de los santos con que se comportaba en todo como verdadero siervo de Dios. Don de curaciones. Es el don de sanar a enfermos incurables con el poder de Dios. De estos hay muchísimos casos que podríamos sacar de los testimonios del proceso. Narraremos unos pocos, de los que podemos sacar la conclusión de que Fray Martín fue enviado a la tierra especialmente como médico de Dios. Yo, Juan de la Parra, viniendo a este convento del Rosario, hallé que el venerable hermano Fray Martín estaba en Limatambo, y, hallándome solo y sin su amparo, partí a pie hacia el dicho Limatambo con las piernas tan hinchadas que cada una estaba más gruesa que el cuerpo. Y, pasando la sequía, me arrimé a un barranco que allí estaba, de puro cansancio y de la fatiga que traía, tapándome la cabeza con mi capa. Al cabo de un gran rato, sentí que sobre la capa me daban con un palo, y desenvolviéndome de la capa, oí la voz del venerable hermano que me decía: «Juancho, ¿a dónde vienes?». Le respondí con ojos llorosos: «Padre, a buscar a vuestra reverencia, ya que me muero. Me dé su bendición». Sonrióse y me dijo: «No os aflijáis, tened confianza en Dios, que esta no es enfermedad que os ha de llevar». Y metiendo la mano en la manga del hábito, sacó un pedazo de semita, pan de afrecho, y me dijo: «Toma y come». Volvió a meter la mano y sacó un puñado de pasas y me dijo: «Toma esta semita con pasas». Comiendo de la semita y las pasas, me estuvo mirando los pies tendidos en el suelo, miró al cielo y comenzó a decir: «Señor, no permitáis que este muchacho muera en este tiempo, que, como os lo pido, espero en vuestra bondad infinita me lo concederéis». Y poniendo las manos encima de las piernas, me las comenzó a tentar y me dijo: «Tened bien las piernas». Y, extendiéndolas y haciendo cruces en ellas, me dijo: «Levantaos, Juancho, y vámonos a Limatambo». Le dije que no podía, y dándome la mano, me levantó y me dijo: «Caminemos». Y comenzamos a caminar, y apenas habíamos andado una cuadra cuando me sentí tan aliviado de las piernas que parecía que no había tenido enfermedad ninguna. A las 3 de la tarde salimos de Limatambo y nos vinimos poco a poco a este convento, donde, al día siguiente, al levantarme, hallé mis piernas tan secas que no parecía que había tenido enfermedad. El mismo testigo refiere: «Un día llegamos a la chacra, finca, de un español llamado Francisco de Cázares Manjarres, donde nos salió al encuentro un negro alto, y preguntándole Fray Martín: «Hijo, ¿hay algún enfermo aquí?». Le respondió el negro: «Sí, padre, mi mujer está muy achacosa de un flujo de sangre en las partes bajas», y la olearon, dieron la extremaunción, hoy al mediodía. Nos llevó a su rancho donde estaba la negra, y ahí la vio Fray Martín. Ella dijo que había rodado con un caballo en las lomas, el caballo venía cargado de leña y había caído encima de ella. Fray Martín respondió: «Hija, no te desconsueles, que todo se te quitará con la ayuda de Dios». Llamó al negro y le dijo que saliese una sequía, y cogiese 3 animalejos, que eran 3 sapos vivos, y los metiese en una olla y los pusiese a quemar sin que saliese humo alguno dentro de la olla. Y hecho lo que le ordenó el siervo de Dios, se quemaron y luego se molieron, y hechos polvos los amarró con un trapo y se los colgó en la cintura a la enferma, diciendo: «Hija, yo te curo y Dios te sane». Al regresar yo al día siguiente, la negra dijo: «He dormido muy bien toda la noche, a Dios gracias, con la cura que me hizo el padre de Santo Domingo, Dios se lo pague». El padre Andrés Martín, siendo recién profeso, enfermó de tercianas, fiebres, tan grandes que nunca entendió llegar a tener salud, y llegó a tal extremo que estuvo ya sin esperanzas de vida. El hermano Fray Martín de Porres, un día, le dijo que no se desconsolase, y que,
si quería aquella noche bañarse en la pila que había en el claustro del noviciado. Y reconociendo este testigo el mal tan grande que padecía, se rió mucho de lo que decía el dicho Fray Martín, y le volvió a insistir que se bañase en la pila de agua, que con eso estaría bueno. Y fue y se metió en la dicha pila de agua para bañarse como le había dicho el hermano Fray Martín de Porras, y, estando dentro de ella, se quedó entumido todo el cuerpo, de tal suerte que fue menester que un religioso lego del dicho noviciado lo sacase de la dicha pila y lo llevó a la cama, donde se acostó, y este testigo se quedó dormido hasta las 3 de la tarde del día siguiente, que despertó bueno y sano del mal que padecía, sin hacer remedio alguno más que bañarse en la dicha pila. Su sobrina Catalina relata que trajeron de la chacra, a casa de su madre en Lima, a un negro que le habían hecho una herida en la cabeza, donde le dieron 8 puntos. Mandaron llamar a Fray Martín, y él cogió la llave que traía de su celda, y raspando la pared, cogió un poco de tierra y se la puso al dicho negro en la herida, haciendo la señal de la cruz sobre ella, y luego tomó un pedacito de lienzo, y lo mojó en su saliva y se lo puso sobre la dicha herida como parche. Y dijo que estaría bueno, y sucedió así, pues dentro de unos pocos días, sin otra medicina, ni hacer otra cura ni remedio, el negro estuvo bueno y sano. La misma sobrina manifiesta que en casa tenían una negra esclava enferma. Llamaron a Fray Martín y él les dijo que no se moría de aquella enfermedad, y que Dios sería servido de darle salud. Y, mandando calentar un poco de agua en una tembladera, se le dio a beber tibia y la bebió la dicha negra, y desde entonces comenzó a tener mejoría. Y luego se le quitaron las calenturas y estuvo buena y sana, y se levantó de la cama sin los dichos achaques y sin que se le hiciese otro remedio ni medicamento. El capitán Juan de Guarnido declara que hallándose con el pie y la pierna derecha hinchados, y tener muchos granos gruesos a modo de diviesos que se le reventaban, de lo cual tenía grandes dolores, envió llamar al venerable hermano Fray Martín para que le viese y le aplicase alguna medicina, y después de haberlo visto, empezó a decir que no era nada, y haciéndole la señal de la cruz en la dicha pierna y pie con saliva, sin otra medicina, luego se le deshinchó, y estuvo bueno y sano, y dio infinitas gracias al Señor por las mercedes que ha recibido por intercesión de su siervo. El mismo testigo declara que había en el convento un religioso donado, que era zapatero, y tenía el brazo enfermo de una herida que le habían hecho, y cada mes se le llenaba de apostemas, abscesos. Viéndole este testigo, lo llevó al venerable hermano Fray Martín para que lo curase, y, habiendo visto el brazo, comenzó con saliva a hacerle unas cruces en la apostema, y, enfadado el dicho religioso donado de ver que no le ponía algún parche o medicamento, o que no le hacía otra cosa más que las dichas cruces, por consolarle cogió un pedazo de bota en que se echa vino, y cortó como parche y se lo puso en la apostema, haciendo otra vez con saliva las dichas cruces. Y este testigo le dijo al enfermo que no se afligiese y que no se quitase el parche, y así lo hizo. Y, al día siguiente, el dicho religioso donado estaba bueno y sano. Y del gusto que había recibido, decía a voces que el dicho venerable hermano era un santo varón y que había obrado Dios con él, por su intercesión, un milagro patente. Y el dicho donado en reconocimiento le hizo al hermano Fray Martín unos zapatos nuevos, que de ninguna manera los quiso recibir y le pidió que se los diese un pobre. Francisco Pérez Quintero dice que el señor Juan de Villafuerte tenía una hija de 4 años desahuciada, y que la llevaron a la portería del convento para que la viera Fray Martín. Mandó quitar los medicamentos que tenían puestos por orden del doctor que la curaba, y, habiendo echado un poco de saliva en su mano, le sobó el estómago y le hizo muchas cruces, diciendo que no sería nada y que no moriría de aquella enfermedad. Y dio por remedio que a la niña le bañasen con un poco de agua tibia y después le pusiesen en el estómago una hoja de plátano, lo cual se hizo luego por sus padres, y con esta medicina, a las 24 horas, hizo un vómito muy grande, y fue mejorando hasta que del todo estuvo buena y sana, sin que le hicieran otro remedio alguno más del referido. Francisca, una negra esclava, declara en el proceso que, a causa de una pelea, trajeron a un negro herido de muerte, que llevaba colgando las tripas. Habiendo venido Fray Martín, vio la herida, y volviendo a su celda, regresó con un poco de vino y romero, y se puso de rodillas delante del negro herido, y estuvo chupando con su boca la herida, sacándole la sangre. Y después con el vino le lavó la herida, y luego le puso en ella el romero mascado, y sin otra cura ni medicina, lo envió. Y dentro de 4 días lo vio este testigo bueno y sano, y se quedó maravillada de ver qué tan presto estuviese bueno de una herida tan peligrosa como la referida,
y siendo curado con tan poca medicina como el romero y el vino. Al padre Alonso de Arenas, estando en el noviciado, le vino un dolor de muelas tan grande que no lo dejaba dormir, ni comer, ni descansar. Y habiendo llamado al venerable hermano para que se la sacase por ser como era cirujano, teniéndole sentado este testigo en el suelo y con el gatillo en la mano para sacarle la muela, le preguntó cuál era, metiéndole el dedo en la boca para tentarla. Y luego que puso el dedo sobre la muela que le causaba el dolor, se le quitó al punto como si no lo hubiera tenido. Monseñor don Feliciano de Vega, obispo de La Paz y electo arzobispo de México, estaba desahuciado de todos los médicos, quienes recomendaron que le dieran el viático y la extremaunción. Llamaron a Fray Martín y el obispo mandó que se le llegase a la cama y le diese la mano. ¿Para qué quiere un príncipe la mano de un pobre mulato donado? Y el señor arzobispo le dijo: poned la mano en este lado donde tengo el dolor. Y luego al punto se sintió sin el dicho dolor, poniéndole la mano el dicho Fray Martín. Y reconociendo él la acción, se turbó y se le puso el rostro muy colorado y comenzó a sudar en extremo y dijo: ¿no basta ya, señor? Y el arzobispo respondió: dejadla estar donde la he puesto. Y estando otro rato así, se halló del todo aliviado, libre de la calentura, con admiración grande de los presentes y mucha mayor de los médicos que volvieron por la tarde, y a voces, unos y otros, decían que era una maravilla que Dios había obrado por este siervo suyo. El capitán Juan de Figueroa estaba enfermo de un accidente que le dio en el rostro, y con la encía del lado derecho hinchada, que se le hizo toda una apostema, tumor, y habiéndole ido a visitar un día a Fray Martín de Porras, lo halló en cama padeciendo el dolor de dicho achaque, y se despidió diciendo: hora es ya de recogerme. Quédese con Dios, y quédese esta mañana este escalfador, calentador, aquí. Y dejándolo encima de una mesa, se fue. Y este testigo, reparando en el escalfador que había quedado y dejado allí, dijo a un criado de su casa: dadme acá ese escalfador. Sin duda tiene algún misterio el habérmelo dejado aquí el hermano sin causa alguna. Y tomándolo, halló que contenía agua, de la cual cogió en la boca un poco, se enjuagó el lado que tenía enfermo, y, sin más diligencia, al punto, se le quitó el dolor, la hinchazón, y se resolvió la apostema sin quedarle cosa que fuese señal del achaque. Doña Isabel Ortiz de Torres estaba desahuciada por un grave accidente de un flujo de sangre e hipocondria. Fue a visitarle el siervo de Dios, y sacando una manzana de la manga, se la dio a su madre, ordenándole que se la diese asada a la enferma, y llegando el siervo de Dios más cerca de la enferma, la abrazó, y llegó su rostro con el de ella, la cual le dijo que la encomendase a Dios, y no dejase de continuar en visitarla. A lo que respondió el siervo de Dios 3 veces que no moriría de aquella enfermedad, y que en breve se levantaría buena y sana, porque, aunque los médicos de la tierra la tenían desahuciada, no lo estaba del médico del cielo. Y fue así, porque desde aquel mismo punto se sintió mejor, y dentro de 5 días se levantó de la cama buena de todo punto sin lesión alguna. El doctor Marcelo de Rivera testifica que un día le dieron una puñalada a un indio que le vaciaron las tripas, y el dicho siervo de Dios envió llamar a este testigo para que le curase, y no hallándole, le curó, y le puso en la enfermería de los negros del convento, y le fueron a decir al padre prior cómo el siervo de Dios traía enfermos de fuera a curar, indios y negros pobres, y le mandó el prior que echase fuera al herido, al cual le envió a casa de una hermana suya que vivía a una cuadra del convento, dándole pasas, pan y conservas, diciéndole al indio que le enviaría a curar allá a este testigo. Y yendo al día siguiente a curarle, y habiéndole visto al indio este testigo, no le halló forma de herida ninguna más que una raya colorada, y bueno y sano al indio. Pero lo más espectacular fue la resurrección de un religioso. Cuenta el padre Fernando Aragonés que había un hermano lego enfermo. Era de vida virtuosa y Fray Martín lo atendía con mucha caridad, habiendo puesto a su cuidado a un mozo español. Un día, a cosa de las 9 o 10 de la mañana, el mozo metió unas brasas de candela para calentarle una mazmorra y unas yemas de huevo, que era su comida de todos los días. Y habiéndosela dado de comer, sacó las brasas y lo dejó solo hasta la 1 del día. Al volver, halló al enfermo muerto. Y, viéndolo sin vida, salió corriendo y se lo dijo al siervo de Dios que estaba con este testigo en la ropería, de donde fueron juntos y lo hallaron muerto y frío. Visto esto, el siervo de Dios le dijo al enfermero menor que tocase las tablas para que viniese la comunidad, y empezaron a rezar el salterio. Y el siervo de Dios cerró la puerta y estiró el cuerpo, y lo descubrió para amortajarlo,
y tomó el hábito para vestírselo. Y, antes de ponérselo, hizo oración a un Santo Cristo crucificado que tenía el difunto a la cabecera. Y este testigo, mientras oraba, se retiró y estuvo parado arrimado a una mesa. Y, acabada la oración, el siervo de Dios se llegó al oído del difunto y le dijo una voz diciendo: «Fray Tomás». A este grito, primero respiró como que echaba una ventosidad de vientre por la boca, y el siervo de Dios volvió a llamarlo por segunda vez, y respiró, como cuando una persona está en las últimas boqueadas. Y el siervo de Dios le llamó por su nombre por tercera vez, y entonces respiró recio. Y dijo el siervo de Dios: «¿No veis que está vivo?». Con lo cual salió a la puerta, y dijo a la comunidad que se fuese, que ya había vuelto en sí. Y este testigo dijo que había dicho bien, porque había vuelto de la otra vida a esta. Y luego le dijo a este testigo que le trajese 3 yemas de huevos frescas y calientes. Y, cuando se los trajo, solo veía que estaba vivo el enfermo por un movimiento vocal y de los ojos, porque estaba inmóvil, que parecía no veía, ni oía, ni entendía. Le dio las yemas de huevos, haciendo muchas diligencias para que las pasara, y se quedó el siervo de Dios asistiéndole, sin apartarse de él, hasta que estuvo en su entero juicio y salud cumplida, y se levantó, lo cual tuvo este testigo como milagro. Por todo esto, podemos decir con el testigo, Juan de Barbazán, el siervo de Dios era un instrumento vivo de las maravillas de Dios para la salud de los enfermos, como lo comprobaban tantos casos singulares. Lo más maravilloso de todo era que curaba enfermedades incurables casi instantáneamente con el poder de Dios. Con frecuencia, para disimular, les daba a tomar agua caliente, o poniendo ungüento en las heridas, o un poco de tierra o un emplasto de hierbas, para hacer creer que era el remedio el que curaba, para que no lo ensalzaran, pues prefería quedar humildemente en segundo lugar. A veces le decía al enfermo: «Yo te curo y Dios te sane», como diciendo: «Yo pongo el remedio de mi parte, y si te curas, es por obra de Dios y no mía». Por eso, podemos decir, una vez más, que Fray Martín era un instrumento de Dios, el médico de Dios para los enfermos.